Nos robaron la vida a todos. ¿No cuántos te hicieron daño en la cabecita? O drogado, borracho o estar loco. Vamos a pagar para que coman bien, para que duerman, para que se eduquen y cuando salgan van a salir con una paga. De su cara, ¿te acuerdas? Cuchillo o con un bate o con un palo. Desde ese momento yo no he vuelto a tener vida. Bueno, la historia de Leo empieza un 25 de febrero del 2018. Él termina su jornada laboral, último día de trabajo. Él retorna a su domicilio. Al día siguiente, o mejor dicho, 2 días después, sí, en teoría él se marchaba fuera de Barcelona a un nuevo trabajo. Y bueno, estábamos todos felices por este acontecimiento, ¿no? Entonces, en el trayecto de trabajo al domicilio, es interceptado por 5 individuos, presuntos delincuentes, los cuales intentan asaltarle o robarle, ¿no? Y bueno, él era un chico deportista, grande, fuerte, ¿no? Y entonces, cuando él se siente bajo esta presión, la reacción de él es enfrentarse a los presuntos delincuentes, ¿no? Diciéndoles, bueno, pues si ustedes desean algo de mí, venir a por mis cosas, ¿no? Entonces, acto seguido, él se enfrenta, son 5 personas, puede con 3, a 3 los aniquila, por así decirlo, ¿no? Y quedan 2. Uno de ellos no interviene, pero el quinto saca una barra de hierro y le da en la cabecita por la espalda, ¿no? O sea, con muchísima... Me preguntarás por qué tanta violencia. Pues la respuesta, creo, es porque al verse superados por la fuerza con la que él se defiende, ¿no? Y cómo él actúa, pues la única manera era agrediéndolo de esa manera y por la espalda, ¿no? Ya. A día de hoy, ¿este tipo de acontecimiento ha tenido alguna repercusión judicial? ¿Ha habido algún detenido en este caso? No, nunca fueron detenidos. Después de la agresión, estos personajes huyeron. Nunca fueron detenidos y, de hecho, el único que podría decir quiénes son es el propio Leo Higa, ¿no? A pesar que hubieron 2 testigos, los testigos relatan los hechos, relatan inclusive este detalle que acabo de mencionar, ¿no? De lo que él dice, ¿no? Porque hubieron estas 2 personas, mas no son capaces de describir el rostro o cómo eran estos agresores, ¿no? Sí nos dan una pista de los orígenes, probablemente los orígenes, y luego, bueno, corroborado por el mismo Leo en su momento, ¿no? Entiendo entonces que en ese momento no había testigos, no hubo ninguna cámara que pudiera captar o alguna prueba donde vosotros podáis agarraros, ¿no? La agresión precisamente ocurrió delante del banco de la Caixa. Hubo cámaras, pero según, porque yo no lo vi, porque comprenderán que después de la agresión yo viví el luto, porque para mí mi hijo se quedó en las calles de Barcelona ese 25 de febrero. ¿No? Entonces, según tengo entendido, las imágenes no eran nítidas, no se veían, por lo tanto era imposible de reconocer. Solo se vieron delante de la Caixa en uno de los asientos que hay allí a 5 personas, 5 individuos con capuchas. Solamente pudieron captarlos de esta manera, pero no en ningún momento se les vio el rostro, en ningún momento se les vio absolutamente nada. ¿A día de hoy sigue abierta alguna investigación? La investigación está cerrada. La cerraron al poco tiempo, prácticamente no llegó ni al mes, porque en aquella época, en el año 2018, en Barcelona había tanta delincuencia, porque hablemos ya de delincuencia, había tantísima delincuencia que era imposible. Cada día las agresiones de robos, violaciones y todas las cosas terribles que puedan ocurrir, pues se llevaban a cabo, pero de una manera indiscriminada, ¿no? Entonces, realmente no habían tiempos para investigaciones, no había suficiente personal, la policía no está dotada tampoco de esos elementos necesarios para llevar una buena investigación, ¿no? Y bueno, quedó archivado el caso. Si en algún momento hay alguna prueba o el propio Leo consigue reconocer a los personajes, pues se volvería a abrir otra vez. Pero el día de hoy ese caso está archivado.
Claro. Y ahora, de un suceso como este, que claramente cambia la vida por completo, ¿por parte del gobierno hay alguna ayuda social, alguna prestación o cómo tratan este tipo de casos? Porque la investigación me dices que está cerrada. Bueno, después de lo que hablemos de lo que es a términos legales no tenemos absolutamente ninguna vía, por así decirlo, de investigación, por lo tanto eso está cerrado. A nivel lo que se llamaría laboral, lo que le correspondería al propio Leo, resulta que cuando nosotros llevamos a la mutua a juicio y a la seguridad social, la mutua se acoge a estas palabras que él dice: si vosotros queréis algo de mí, venid a por mis cosas, ¿no? Le dice a los delincuentes. Claro, él se enfrenta. Entonces, estas palabras fueron las que utilizó la mutua para decir que Leo estaba buscando pelea, que le encontró en la calle, por lo tanto aquella agresión o aquel presunto asalto pues quedó como una pelea callejera, fue dictaminada como una pelea callejera en 2 oportunidades. No perdimos el juicio. Desde paralelamente la Seguridad Social también se lavó las manos, dijo que si la mutua no reconocía, ellos tampoco reconocían ningún derecho para Leo. Pero antes de que llegáramos a ese juicio, reclamamos a la Seguridad Social nosotros los derechos de Leo, porque recuerden que él estaba trabajando hasta ese último momento y según nuestras leyes, ¿no? Toda persona que termina su jornada laboral y mientras esté yendo a su domicilio, en ese trayecto se llama accidente in itinere. Correcto. Por lo tanto, tiene que ser reconocido. Pero al pronunciar estas palabras, pues ya se invalidó. Entonces, en primera instancia, la Seguridad Social reconoce a Leo, no llegamos a juicio, le reconoce un año después, nosotros iniciamos juicio a la Seguridad Social, no llegamos a juicio, la Seguridad Social reconoce una pensión para Leo de 2.600 y pico de euros. Paralelamente empezamos el juicio a la mutua para que le reconozca todo lo que son los tratamientos y todas las cosas, que eso depende de la calidad de vida de mi hijo, ¿no? Es donde nos ganan el juicio, por lo tanto, la Seguridad Social hace así, le quita la pensión que en primera instancia le había reconocido y por consiguiente inclusive reclamándonos a nosotros esos dineros que se nos habían dado en primera instancia, ¿no? Entonces, una situación bastante dura porque perdimos el juicio contra la mutua en 2 oportunidades y endeudados en estos momentos con la Seguridad Social porque hay que devolverle el dinero y todos los meses siendo las cuentas embargadas y con recargos y con todo, o sea, una situación bastante dura. Mi hijo no recibe absolutamente nada, lo único que recibimos es la ayuda domiciliaria, ¿no? De 2 horas de ayuda en el domicilio, después no tenemos nada más. Sí es verdad que desde el minuto 0 a nosotros se nos pidió que recibiéramos la pensión no contributiva de 400 euros en aquel momento, ahora un poco más. Me negué de todas las maneras posibles, prefiriendo pasar penalidades, ¿no? Y el propio Leo sufriendo en carne propia todo lo que le ha pasado, porque considero que él tiene unos derechos que hay que conseguir esos derechos. Y por eso estoy luchando todavía el día de hoy. Hombre, desde 2018 ha pasado... 6 años, ahora el 25 de febrero hará 6 años, pero realmente cuando nosotros sí empezamos la maquinaria a funcionar fue al día siguiente de lo que le pasó para ver qué es lo que se hace, cómo se hace, porque claro, tú no estás preparada para una situación así y no sabes tampoco por dónde ir, buscas ayuda, tocas 10.000 puertas, te mandan a 10.000 sitios y todo es nuevo. Aparte con el consiguiente dolor terrible de lo que estábamos viviendo, ¿no? Porque para mí aquel día mi hijo pues se quedó en aquellas calles y yo estaba viviendo lo que estaba viviendo, ¿no? Como claro, su madre que soy. Claro, porque estamos hablando de que Leo era una persona totalmente autónoma, independiente, sana, se valía por sí misma y está claro que ha habido un cambio drástico y que ha habido una impunidad en el caso. Se ha archivado y no hay una repercusión. O sea, te encuentras ahora mismo sola ante esto. Leo
pero en aquel momento tenía una vida plena, era la mejor época de su vida, lo que él siempre decía, ¿no? Desde el 2016 fue lo mejor que le había pasado en la vida, ¿no? Estaba tremendamente enamorado, tenía a su esposa, tenía a su bebé de 4 meses, tenía una vida, un futuro brillante, una persona que hablaba 4 idiomas, chef de alta cocina, se iba a un nuevo trabajo que se le había presentado en Ibiza, como chef particular, donde se iba a ganar la vida de una manera brutal y por lo tanto pues tenía un futuro brillante para su familia y para él mismo, ¿no? Lamentablemente las cosas pasaron como sucedieron y por estos personajes, estos individuos de malvivir, y bueno, la vida nos cambió totalmente, ¿no? Él de ser una persona deportista fuerte, de tener inclusive, porque la vida no solo le cambia a él, que es la persona, ¿no? También nos cambia a los que estamos alrededor. A mí, por ejemplo, a título personal, que soy su madre, desde ese momento yo no he vuelto a tener vida, no, jamás. Estoy prisionera, soy prisionera, al igual que su hermano que vivía en Inglaterra. Su hermano tenía también su vida ya hecha, tuvo que dejar su vida para venir a apoyarme. La esposa indudablemente también lo pasó mal, también sufrió, ¿no? Había una bebé de 4 meses y medio, por lo tanto esa bebé creo que es la mayor perjudicada en toda esta historia, porque nunca conocerá a su papá como era él, ¿no? Y aparte de eso no podrá hacer las cosas que un niño, una niña, pues no, o sea, le robaron su futuro, nos robaron la vida a todos, ¿no? Y esto es cómo se deshizo todos los hogares, o sea, 3 hogares fueron destruidos de la noche a la mañana. No, en un segundo la vida nos la cambió. Tal vez si Leo no se hubiera enfrentado, que eso era impensable para una persona como él, ¿no? Pensar que no se va a enfrentar esto de verdad, porque él consideraba que él siempre iba de defensor, siempre, o sea, no podía soportar las cosas que estuvieran fuera de la ley y todo esto, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué pensar. Igualmente es un acto en defensa propia. Fue un acto en defensa propia porque él consideraba que nadie tenía por qué venir a quitar sus cosas, ¿no? Y por supuesto no fue una pelea como dijeron en la mutua, que él estaba buscando pelea. Era absurdo pensar en esto, puesto que él se marchaba con su familia a vivir a otra ciudad y se iba a la isla, a Ibiza precisamente, ¿no? Con todo lo que acabo de relatar. Por lo tanto, tendrías que estar completamente drogado, borracho o estar loco para hacer una cosa o buscar pelea, ¿no? Sin razón. O sea, ilógico total, ilógico. Porque a día de hoy 2 horas de asistencia son bienvenidas, pero claro, Leo es una persona que necesita 24 horas, por decirlo de alguna manera, una persona que es dependiente, claro. Leo es dependiente al 100%. Al 100%, y ahora muchísimo más agravado por las no terapias que no recibe, por lo tanto ha dado un retroceso brutal. Antes, por lo menos, en primera instancia, cuando él le pasa todo esto, había que salvarlo, porque yo creía en la fuerza de mi hijo y siempre he creído, ¿no? Entonces yo apuesto por mi hijo porque pienso, a ver, él se va a recuperar. Nunca pensé que esto iba a ir más allá. Sabía que había unos daños cerebrales, sabía, porque a él, claro, el golpe le cae en este lado, ¿no? Con lo cual esta zona es la parte de lo que es la memoria inmediata, la que quedó destrozada, pero toda su vida, toda su memoria, todo está aquí. Está aquí, por lo tanto, él entiende perfectamente todo lo que le pasa. Para él también es un sufrimiento terrible porque él se da cuenta, él entiende, ¿no? Entonces, independientemente de esto, él tenía memoria fotográfica, por lo tanto, aquella agresión, aquello que le pasó, le quedó en el segundo, en el cerebro. Y esto, al día de hoy, por ejemplo, nosotros vivimos, yo vivo un martirio terrorífico porque él se niega a dormir cada noche. Cada noche tiene pesadillas, cada noche revive su historia, cada noche. Entonces es horrible, ¿no?
En primera instancia, cuando a él le pasa todo esto, yo apuesto por mi hijo, porque mi hijo era vegetal. Nadie daba un duro por él, o sea, en cualquier momento se te va a ir, puede durar lo que puede durar, un mes, un año, medio año, o sea, y yo creo que eso también ha sido algo que en la sanidad pública ha quedado como que en cualquier momento él se puede ir, por lo tanto nadie lucha por él, nadie. Solamente yo estoy tratando de conseguir que tenga calidad de vida. Entonces, en primera instancia, me encuentro, no hay seguro, no hay nada, ¿dónde lo llevo? ¿Cómo hago? Entonces, busco una residencia privada, que fue la única en Mutuam, aquí en Barcelona, la única, después de estar 2 meses buscándolo en toda Cataluña, me lo reciben. Él estaba en estado vegetativo, así me lo entrega Goodman, en estado vegetativo, y el trabajo ha sido tremendo. Allí, en primera instancia, me lo reciben. Los gastos eran astronómicos, porque también había una unidad de rehabilitación, por lo tanto, los gastos eran entre 6.000 y 8.000 euros cada mes. Cada mes que había que sustentarlos, ¿no? Entonces, claro, se empiezan con esos gastos, pero llega un momento en que yo en aquel momento sí tenía un poder adquisitivo, tenía mi pequeña empresa, estaba formando mi sociedad y desfinancié totalmente mi empresa para poder salvar a mi hijo, ¿no? Y también tuve el apoyo de una hermana que también fue una parte importante en toda esta odisea, ¿no? Así es que pudimos conseguir que Leo, cuando ya no hubo forma de continuar con esos gastos, hubo un momento en que yo tuve que decidir o comer o tener dinero para que Leo se rehabilitara. ¿Por qué? Porque el primer año y medio, cuando una persona sufre una agresión, o sea, tiene un problema cerebral, tiene 1 año y medio para recuperarse. Y entonces todo lo que hayas podido conseguir hasta ese año y medio es con lo que te vas a quedar. A partir de allí hay pocas probabilidades de recuperación, según la teoría de los médicos en aquel momento. Entonces era tal mi obsesión que no faltara el dinero para la rehabilitación, porque esa es otra. Si yo el día 30 no tenía dinero en la cuenta, o el día 1, el día 2 simple y sencillamente Leo no hacía terapias, no, así de claro, no entraba a terapias y era una presión psicológica brutal la que pasamos nosotros en Mutuam. Por lo tanto, hubo un momento en que yo tuve que salir a las calles, al metro, a pedir con mi hucha, ¿no? A pedir a la gente ayuda para tratar de juntar todo lo que yo pudiera, ¿no? Tuve que, como se dice, todo ese orgullo, porque de alguna manera todavía tú sigues siendo la persona que eres y es muy duro pedir, ¿no? Tienes que dejar de lado y plantarte delante de las personas y decirle, ayúdame, no, mi hijo les necesita ayudarme, por favor. Y bueno, era horrible. Cada vez que yo pedía ayuda era como si una parte de mí se rompía. Pero la satisfacción a lo largo de las horas, cuando yo estaba pidiendo y me sentaba pues en los pasillos del metro y miraba mi hucha con la cantidad de monedas, entonces yo me reía y decía, bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena. La vergüenza, porque yo tenía mucha vergüenza, la tristeza y todos los sentimientos encontrados, ¿no? Porque no había necesidad de que yo estuviera así, como no lo hay al día de hoy, que también yo salga a la calle a pedir con mi hucha, con Leo y con nuestras pancartas, ¿no? No hay necesidad si el Estado no nos hubiera abandonado, porque realmente nos abandonaron. Por eso que nos cuentas el tratamiento de rehabilitación que tendría que seguir Leo, eres tú la única que tienes encargada de llevarlo a cabo, no tienes ningún tipo de asistencia. Hasta hace 1 año atrás, Leo tenía rehabilitación todos los días de 4 horas, ¿no? Con lo cual habíamos conseguido, inclusive antes del COVID, habíamos conseguido que Leo hablara, cantara y se parara. Había vino también un médico ruso a operarlo, ¿no? Para el alargamiento, porque tenía contracturada la musculatura, la cara la tenía torcida, entonces todo esto había pasado por una operación láser y había empezado ya su rehabilitación con miras de que pudiera caminar, porque su cerebro
se había recuperado de tal manera que él estaba respondiendo, ¿no? Entonces, ya mi vida, ya mi amor, ya. Entonces, en aquel momento se enfermó, le dio una infección y tuve que ingresarlo. Era la época de la pandemia, en plena ola de la pandemia. No sé si era la segunda ola que teníamos, si era la segunda ola. Era horrible, espantoso. Lo envié yo al Hospital Clínic, vinieron a llevárselo porque estaba muy malito. Ya se paraba, ya hablaba, ya era otra persona, Leo, ¿no? Era el hijo que yo estaba recuperando. Cuando de repente se va al Hospital Clínic, de allí, para evitar que se enferme del COVID, lo envían a la clínica Platón, y en la clínica Platón, no sé, lo veo a los 3 días y le encuentro con la cadera enorme, con la pierna enorme. Y me dice el médico que había tenido una trombosis. Le pregunto, doctor, una trombosis, para mí esto era nuevo. Me dice, sí, pero no se preocupe que está en tratamiento. Me dejan verlo al 3er día porque él gritaba mucho y me dejaron ir a verlo porque ningún paciente estaba acompañado. Pasan los días y le pregunto al doctor, ¿qué le está dando de medicación? Y me dice, señora, usted no se preocupe, que está tomando esto me menciona, pero yo no conocía la medicación. ¿Vale? Se enferma del COVID, me lo entregan enfermo, ¿vale? Me lo entregan del hospital, de la clínica, me lo mandan a casa, me lo entregan. Nosotros también nos enfermamos del COVID por él, yo me enfermo. Y resulta que no era ninguna trombosis, resulta que se había roto la cadera. ¿En el hospital? En la clínica Platón. Le habían roto la cadera y me engañaron. De hecho, en el historial clínico de Leo no aparece ninguna trombosis, no aparece ninguna caída, no aparece nada, como si no le hubiera pasado absolutamente nada. No hay nada, no existe nada. Y se les cae. Me lo entregan, viene a casa y conforme entra a casa, a los 10 minutos yo llamo nuevamente a la ambulancia para que se lo lleven, porque estaba con fiebre muy alta. Tenía 38 y poco. No, entonces, al día siguiente me llama la doctora y me dice que él tenía el COVID. 2 días después soy ingresada yo también y así. Nos vemos, me parece que 3 semanas después nos encontramos y Leo no paraba de gritar. Y la cadera le había bajado bastante, pero seguía roja como tomate. Y no paraba de gritar. Yo llamaba desesperada a la ambulancia, me decían que no tenía nada, que para qué lo iba a mandar, para que se contagiara otra vez del COVID, me asustaban, no querían que yo lo enviara. La cuestión es que finalmente descubro porque él no paraba de gritar, descubro que tenía la cadera rota. Y a partir de ahí fue toda una odisea. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces con la cadera rota? Hasta que yo lo descubrí, aproximadamente 2 meses. 2 meses y sin tomar medicación de ninguna clase. ¿Y nadie nunca se hizo responsable de que...? No. Y yo no hice nada contra ellos porque yo quedé con efectos secundarios del COVID. Estuve durante meses que no podía hablar, no podía pensar, apenas podía caminar y me iba sujetándome de las paredes. ¿A día de hoy los pasos que tendría que seguir Leo con su rehabilitación? No las hace porque no hay nadie que lo cubra. El Estado te da tratamientos de rehabilitación, pero es mentira, está maquillado, entre comillas, porque si vienen a tu casa, te dan 1 hora, una vez a la semana, de cualquier actividad, de 45 minutos. Y si tú vas a un centro, también 45 minutos, 2 días a la semana, pero a compartir con otros pacientes. No es suficiente. No, imposible. Leo tiene que hacer 1 hora de cada actividad diaria para que él pueda recuperarse. ¿Y no existe manera de que esto lo cubra de alguna forma? No, porque el sistema está hecho de esta manera. No hay. Si tú tienes dinero, puedes recuperarte. Si no tienes dinero, pues no. O si tienes seguro, no. Si tienes mutua. Pero en este caso la mutua nos ganó los 2 juicios, por lo tanto Leo no tiene ningún derecho, no tiene nada, no tiene ninguna ayuda, no tiene absolutamente nada. Aún teniendo dinero serían unos costos mensuales. Al día de hoy cada hora de terapia me cuesta 48 euros. Leo va haciendo algo de terapia, pero no es suficiente.
Yo estoy en las redes sociales, yo hago TikTok y con lo que yo voy sacando, voy haciendo, voy juntando, pues voy también haciendo algo para mi hijo con lo poquito que tengo, pero no es suficiente. Leo jamás se va a recuperar si sigo en esa dinámica, nunca. ¿A día de hoy has encontrado alguna plataforma donde se hagan eco de esta situación o donde puedas hacer público este suceso que sufrió Leo? Leo está en todas las redes sociales, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Es una historia más. De hecho, salimos en los medios de comunicación, salimos en algunas entrevistas. En el Punto de Mira, por ejemplo, yo he salido muchísimas veces porque suelen poner este programa, pero lo ponen por el tema de la delincuencia de Barcelona y porque Leo es la cara fea de Barcelona de aquella época tan espantosa y yo porque trabajo en el sector del turismo. Entonces, justamente los dos sectores, o sea, el por así decir, el laboral, ¿no? Y la otra parte, ¿no? La parte cotidiana de las personas, pues está reflejado en Leo, ¿no? Entonces, por ese motivo, pero salimos como noticias. Nadie nunca ha dicho, vamos a ayudar a esta familia, o vamos, ¿qué podemos hacer? Leo necesita, pues vale, vamos a hacer una recaudación, o vamos a hacer algo para, por lo menos, cubrirle y que busquemos alguna manera, alguna cosa, pero al menos que él no se paralice, porque todo lo que se gastó, todo lo que se hizo los años anteriores, todo se ha perdido. O sea, todo ese dinero, todo ese tratamiento que él recibió, se ha perdido, absolutamente todo. ¿Por parte de asociaciones privadas existe algún tipo de entidad que se dedique a casos así? Me he movido en asociaciones, se supone que no lucrativas, pero al final no es verdad. No es verdad. Y por privadas he ido poco, sinceramente. Primero porque estoy sola en esta historia. Me he dedicado a trabajar también, ¿no? Y para poder mantener a mi hijo, para poder solventar los gastos. Y encima soy cuidadora de mi hijo por las noches, por lo tanto creo que estoy viva de milagro. No tengo, mis tiempos son limitados, muy limitados en todos los aspectos. ¿Crees que ha bajado la delincuencia en Barcelona o crees que sigue siendo un mal actual? La delincuencia en Barcelona sigue siendo un mal terrible. De hecho, desapareció en la época del COVID, desapareció, pero ha vuelto otra vez. Ha vuelto y sobre todo en las noches son peligrosas, ¿no? Lo siento muchísimo porque le estoy tirando la piedra a mi propio tejado, como se dice, pero es la realidad, es la realidad. ¿Has encontrado más casos parecidos al de Leo? ¿Personas Sí, que hayan sufrido este tipo de agresiones? Conozco casos. Destacar que todo esto sucedió en una avenida bastante principal de la ciudad, no es ninguna zona en principio conflictiva ni barrio marginal, o sea que es una vía donde pasan miles de personas diariamente. En la Avenida El Paralelo, una de las avenidas muy transitadas, no suele ocurrir con tanta violencia estos ataques o estas cosas que hacen los delincuentes, pero sí en el caso de Leo fue como decir, tú te enfrentas a nosotros, pues ahora vas a recibir lo tuyo, ¿no? O sea, fue así como un acto de cobardía, bueno, no como un acto, fue un acto de cobardía, ¿no? Yo no puedo contra ti, pero te voy a parar como sea. Entonces, ¿quién hace esto? Solo una persona. ¿Y quién sale con un cuchillo o con un bate o con un palo? Llámale lo que tú quieras. ¿Quién sale con eso? Preparado ya para cualquier cosa, ¿no? Entonces, aparentemente tú los ves, hay grupos y pero sí. Y también hay como se dice en el argot delincuencial, ¿no? Ellos van por etnias, por así decirlo, ¿no? Determinados lugares pues se dedican a esto, los otros se dedican a lo otro y así, ¿no? Entonces, no es difícil saber quiénes son los agresores. No es difícil saber. ¿Existiría alguna posibilidad de reabrir esa investigación? Yo estoy esperando que Leo se recupere un poco más, porque si tú le preguntas, Leito, ¿tú te acuerdas cómo eran los que te hicieron daño? ¿Te acuerdas? ¿De su cara te acuerdas? ¿Sí, mi amor? Vale. ¿Tú te acuerdas cuántos eran, mi vida? 5.
5. Ya. ¿Y tú qué hiciste? ¿A 3? ¿Qué les hiciste? ¿Así? ¿Así? ¿Y por qué? Porque tú ¿qué practicabas? Boxeo. Y tú le hiciste así, ¿no? A 3. ¿Y cuántos te hicieron daño en la cabecita? ¿Uno solo? Sí, uno solo. Vale. ¿Pero tú te acuerdas de su cara? Sí. Luego me lo cuentas a mí, ¿vale? Vale, mi amor. Es evidente que él recuerda todo perfectamente. Lo recuerda. Vuelvo a repetirte que él tenía memoria fotográfica. Ya, y yo creo que él revive eso cada noche. Por eso es que él se niega a dormir. ¿Cuánto tiempo se dedicó a investigar este caso? Poco tiempo. ¿Se tomaron testimonios de gente próxima, vecinos de la zona que pudieran estar en ese momento? Los testigos, y había una persona importantísima, pero ya desapareció, no ha habido manera de localizarla. Una señora que trabajaba en un bar, que fue la que los vio el rostro de todos ellos, pero desapareció. Incluso ella nos llegó a decir a nosotros si necesitábamos en algún momento su testimonio, que ella iba a ir, pero ella nunca, nadie la llamó ni nada por el estilo. Una vez que sucede la agresión, entiendo que hay una persona que es quien llama a la ambulancia, a la policía. No tengo la menor idea. Mira, este detalle se me pasó, no sé quién llamó a la ambulancia, y dio la casualidad que había una ambulancia ahí muy cerquita, por eso le salvan la vida. O sea, todo fue muy rápido, fue en el acto. Según tengo entendido, en la cinta de la policía se ve a una persona detrás de un container mirando mientras la policía, mientras se llevaban a Leo, mientras lo estaban recogiendo del suelo y todo esto. Se cree, entre comillas, de que era uno de los agresores, que volvería seguramente para ver qué pasó. Y con esas cintas igualmente no... Desaparecieron las cintas, ya no existen. Las cintas al cabo de 6 meses se destruyen. Impactante, ¿no?, que suceda esto de estas maneras, con una agresión de este tipo. Al cabo de 6 meses se destruyen las cintas. De todo, cualquier caso, son destruidos. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, mi amor, ahora, ¿vale? No te preocupes, tesoro. Un caso terrible, Elena, esa es la realidad. Sobre todo también un poco por el suceso y luego por el desamparo de no tener nadie con quien apoyarte o verte tú sola en este camino. Bueno, aquí la cuestión es realmente, en este aspecto, ¿no? Las autoridades realmente actuaron de una manera no correcta, ¿no? Porque, bueno, es que las leyes están hechas de esa manera. Las leyes están hechas de esa manera. Entonces, tú, por mucho que esto no sea correcto y que tú puedas reclamar, si las leyes están hechas, ellos se acogen a esto, ¿no? Es como en el caso de la mutua. Yo tengo entendido, el día del juicio, el juez habla con las partes, habla con la Seguridad Social, con la mutua, y estaba mi parte también allí. Pero había un periodista que es el que me comunica a mí lo que sucedió, porque yo estuve al principio del juicio, pero me tuvieron que echar porque Leo se puso muy nervioso y entonces me dijeron que me retirara y yo ya no pude dejar con nadie a Leo para estar en ese juicio. Por lo tanto, yo no sé lo que sucedió, pero sí sé que antes de empezar el juicio, el juez, como no lo veía claro, hizo un estudio de todo, les dijo a la mutua y a la Seguridad Social, les dijo, hablar con la familia, arreglar este tema, llegar a un acuerdo económico, arreglar con la familia, pero no abandonéis a este chico, no lo dejéis. Y la mutua fue la que dijo, no, nosotros vamos a ir con todo, nosotros continuamos, o sea, nos reafirmamos. No, pero el juez les pidió en 2 oportunidades decirle, pero no podéis hacerlo, o sea, tratar de arreglarlo, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo, porque él no lo veía claro, pero claro, según cómo se planteó, según lo que se hizo, claro, el juez no le tocó nada más por este resquicio legal de aceptar la defensa de la mutua, ¿no? De decir, bueno, pues que él estaba, ya mi amor, buscando la pelea y por lo tanto lo encontró, ¿no? Y por eso dictaminó el juez en 2 oportunidades a favor de la mutua, dejando a Leo, pues a pesar de que el juez no estaba
no estaba muy de acuerdo, ¿no? Así es que esto es lo que sucedió, ¿no? Entonces, claro, vuelvo otra vez a decir, en este caso no hubo nadie, absolutamente nadie, que viera la historia desde el principio, intentara, ya hablamos de términos legales, ya no hablamos de juicios hacia los delincuentes, dejemos eso a un lado, hablemos de la solución, de cómo se puede hacer, pero sin embargo, en todo momento, el Estado lo que ha intentado ha sido pensión no contributiva de 400 euros. Claro, de allí a una pensión de 2.000 y pico de euros hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, lógicamente que todo el mundo va a luchar para no dársela. Actualmente, ¿cuál es tu principal lucha? ¿Cuál es el primer derecho que quieres recuperar? Lo primero es recuperar... Ay, hijito, tienes una... Por favor, que me he olvidado. Mira, creo que tengo aquí. Recuperar la pensión para Leo, que se le reconozca una pensión, la que le corresponde. Yo no estoy pidiendo que nadie me regale nada. Estoy pidiendo lo que le corresponde. Lo que por ley le corresponde, ¿no? Es lo único. Y la mutua... Yo creo que con la mutua ya no se puede hacer absolutamente nada y la mutua era parte fundamental en esta historia. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Porque depende de esos tratamientos para Leo para que él se pueda recuperar. No, sin esos tratamientos Leo no se puede recuperar. ¿Qué vías de recuperación tiene Leo? Me preguntan, pero ¿va a volver a caminar? Mira, para empezar, Leo tiene que pasar por una operación. Leo tiene que pasar por una operación porque esta cadera quedó una pierna más larga y la otra más corta. No, operación que la sanidad pública se niega a hacerlo. ¿Por qué se niegan a hacerlo? Porque en primera instancia la operación es tremendamente peligrosa. Es muy peligrosa realmente. Es de un peligro tremendo. Segundo, porque la misma doctora que lo vio en su día, cuando a mí en la clínica privada me pidieron 20.000 euros para operarlo, en la Seguridad Social, después de exigir y de amenazarles con que yo iba a tomar, me iba a prender fuego si no veían a mi hijo, después de hacer esto, mi hijo lo reciben, lo ingresan para operarlo y a los 3 días me dicen que no se le puede operar, que no se le va a operar, que espere yo a que se suelte esa cadera y ya veremos cómo queda la cadera. La misma doctora la doctora Camacho, que en aquel momento es la responsable, se ha negado por activa y por pasiva de operarle. Me dice, ¿por qué quieres operarle? ¿Para qué? Doctora, tiene muchos dolores, porque tiene costras y tiene cosas, tiene muchos dolores. Se le va a dar, ahora no recuerdo qué medicación le mandó, que tome esto. Doctora, pero es que él no va a tener la oportunidad de pararse. Si algún día tenemos la oportunidad de que él pueda volver a caminar, no lo podrá hacer. No te preocupes, le vamos a poner alzas a los zapatos. Que se ponga zapato con alzas. Esa ha sido su respuesta por activa y por pasiva. Sin embargo, en la privada, a pesar del peligro que hay, bueno, se le puede operar. Sobre todo para que él tenga calidad de vida. Para que él tenga calidad de vida, ¿no? Porque claro, él vive con un dolor constante allí. Él vive tomando medicación para ese dolor. Entonces, él tiene que tener calidad de vida, recuperarle. Él ha retrocedido, incluso ya no puede hablar bien. Antes hablaba, ahora ya le cuesta hablar, no habla, a veces sí, a veces no. La cadera la tiene rota, vive con esos dolores constantes. Ese primer paso sería operar la cadera, sí o sí, claro, sería el primer paso a dar. El primer paso es operar a la cadera. De hecho, él estuvo programado para ser operado en la clínica Tecno el año pasado, en el mes de julio. Iba a pasar por quirófano el día el día 24 me parece, o el 26 de julio iba a pasar por quirófano. No se llevó a cabo la operación en primera instancia porque el problema de la sangre que él tenía, que no coagulaba bien. Tenía un 40% cuando con esto no puedes ir a una operación. El día de hoy está en tratamiento, ¿no? Y dentro de un par de meses, así sabremos si ha dado resultado el tratamiento para que él en un futuro pueda pasar por esa operación de cadera. También por la cual yo he estado luchando, he estado haciendo colecta, porque claro, todo cuesta. Se va a hacer en la privada, porque en la pública no lo quieren hacer, ¿no? Entonces yo confío más que nada porque claro, tengo que darle calidad de vida a mi hijo. ¿Qué precio supone esa operación? En primera instancia, vuelvo a repetirte, estábamos hablando, no es que cueste la operación eso, sino que tú tienes que dejar de depósito inicial
¿no? Esta vez yo tenía que dejar de depósito inicial 15.000 euros. 15.000 euros, y a partir de ahí lo que venga, ¿no? Más días de estancia en el hospital, más productos que se puedan utilizar, más sangre, más transfusiones. Esto era antes de que supiéramos de que el problema que tenía con la sangre y con todo lo demás. O sea que yo hice un crowdfunding donde puse de límite 30.000 euros para hacer una colecta de 30.000 euros para poder tener cubierto de alguna manera no solo los gastos, sino que también que cuando saliera pues tuviéramos cubierto algo de rehabilitación, ¿no? Que fue en su momento. ¿A día de hoy sigue activo el crowdfunding? Sí, sigue activo el crowdfunding. Lo que pasa es que realmente mis redes sociales no están siendo movidas porque yo, vuelvo a repetirte, estoy completamente sola, estamos solos. Entonces el tiempo es el que yo no tengo. De hecho, ahora mismo yo tenía una agencia física, una agencia de viajes física, la he tenido que cerrar para poder estar más tiempo con él, para poder ir a todos los sitios y poder tratar de conseguir todo lo que pueda para él, ¿no? He tenido que tomar esa decisión momentáneamente. Quería agradecerte vuestra fuerza por el testimonio que nos das, que de alguna manera pueda crear conciencia, porque este tipo de casos desgraciadamente existen. Creo que nos has contado un poco, de alguna forma un poco resumida, todo lo sucedido con Leo. Si quieres añadir alguna cosa más. Pues sí, yo querría añadir que, vale, que a ver, lo primero es que, por ejemplo, nunca tuvimos la satisfacción de saber realmente o que estos personajes paguen por lo que hicieron, que fueron los que destruyeron la vida de 3 familias, ¿no? La de él, su propio hogar, y la de mi hijo y la mía, ¿no? Entonces, para empezar, porque esto no es solo a él, es una historia que abarca a los que están alrededor. Quedamos destrozados, ¿no? En segundo lugar, realmente las leyes tendrían que cambiar, ¿no? Tendrían que cambiar y se tendrían que ver, inclusive, aunque las leyes sean las que sean, se tendrían que ver los casos individuales para ver que buscar una solución. Lo que no es lícito y lo que no está bien es que nuestro sistema nos obligue a las familias a tener que llegar a situaciones extremas como la nuestra, por ejemplo, que el propio Leo y yo, siendo él el perjudicado y yo su madre que estoy luchando a su lado, porque en esta historia, claro, la esposa se marchó a los 2 años, no pudo soportar la presión emocional y también porque había una bebé, pues ella se marchó y se fue a vivir a Ibiza y Leo se quedó conmigo, ¿no? Entonces es mi responsabilidad y por eso estamos batallando juntos. Vuelvo a repetirte que lo que no es lícito y no es correcto es que tengamos que estar mendigando en las calles de Barcelona. O sea, esto no es correcto. No es correcto. Y si algún día estos personajes llegan, por lo que sea, a su condena o lo que sea, es que encima les vamos a pagar para que coman bien, para que duerman, para que se eduquen y cuando salgan van a salir con una paga. Y nosotros tenemos que estar con una hucha en la calle. Eso, o sea, aquí hay algo que no funciona bien, algo que no está bien. No, y esto es lo que a mí me molesta, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver. Mi hijo me lo destrozaron, nadie me va a devolver. No, pero en medio de este dolor, en medio de esta desgracia, como mínimo que nos quede la satisfacción, ¿no? De que bueno, de que él pueda tener calidad de vida, ¿no? De alguna manera, que es la que no tenemos. Desde luego. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Leo. Esperemos que este caso se haga eco, llegue a más lugares para que la gente sea consciente de esta situación y desearos lo mejor. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a ver, nosotros siempre estamos llanos aquí para dar nuestro testimonio real, porque esto es una historia real, de una vida real, o sea, no es un cuento, no es algo que me contaron ni nada, somos reales, él es una persona real, al igual que la historia. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.